hubieras analizado hasta acá, en este punto. Y es válido también porque en este punto tú sabes que esta velocidad es 17 y acá también es 17, ¿no? Pero en este caso te están indicando en el tramo que baja. Entonces por eso acá lo hay. ¿Ya? No sé si me dejé entender, porque acá, mira, si yo le coloco positivo, acá te va a salir 0,3, ¿no? Entonces, de este punto sería 0,3, pero estaría subiendo. Pero la persona que la atrapó no atrapó a la pelota cuando subía, sino la atrapó cuando bajaba. Entonces, acá está abajo. Entonces, esos 17 que me salió es cuando baja. Por eso el signo le coloco hacia abajo negativo. Cuando tú le saques raíz cuadrada, te va a salir dos valores, positivo o negativo. Entonces, yo considero el valor negativo porque está bajando. No sé si me dejé entender. Vamos, chicos. Sí, Miss, sí se entendió. Es por eso que cuando tú resuelvas tu ecuación cuadrática, porque vas a tener tu ecuación de la posición, te van a salir dos valores. Con la regla, la fórmula general, te van a salir dos valores. Entonces tú consideras el valor más grande. No sé si lo tengo acá, vamos por mantener. No sé si lo... Creo que acá lo tengo, no sé. Bueno, no lo copié acá. Bueno. Bueno. Entonces, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar acerca del movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento compuesto por el MRU y caída libre. Entonces, si han entendido MRU y caída libre, no vamos a tener problemas en el movimiento parabólico. Este movimiento parabólico se da cerca a la superficie terrestre, pues por eso que la resistencia del aire se desprecia. Se le llama movimiento parabólico porque la forma de la trayectoria es parábola. Entonces, este proyectil va a tener dos posiciones, en el eje X y en el eje Y. Cuando se encuentra acá, va a tener una posición X y una posición Y, ¿no? O sea, va a tener una distancia X, y va a tener una altura, ¿no? Que sería el Y. Eso es lo que va a tener. Ahora, entonces, en el eje X te dice que se comporta como MRU y en el eje Y se comporta como un movimiento vertical de caída libre. ¿Eso qué significa? Que esta velocidad va a tener dos componentes, una componente X y una componente Y. Esta componente X es constante, porque recuerda que en el MRU es constante. Entonces, al final, tú dices, ¿dónde esta componente X lo puedes hallar descomponiendo por vectores? V sub 0 o seno de teta, y la componente Y inicial es V sub 0 seno de teta. Tú lo puedes hallar de tal forma que te puedas determinar la rapidez, y esta rapidez va a tener su componente X y su componente Y. Como te puedes dar cuenta, la velocidad depende exclusivamente de cómo es que la componente Y cambia. Cuando se encuentra en esta posición, con otra velocidad, la componente X sigue siendo la misma, es constante. La única que está cambiando es la componente Y.
¿Ven? Entonces, ¿por qué la componente Y cambia? Porque es afectada por la gravedad. Entonces, ¿un movimiento parabólico tiene aceleración? Sí, aceleración de la gravedad. En el punto más alto, cuando alcanza su altura máxima, nosotros decimos que esta componente Y se hace cero. Entonces, lo único que va a tener es su componente horizontal. Recuerda que en un movimiento parabólico, la velocidad nunca se va a anular. Nunca se va a anular la componente horizontal, nunca. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos θ es el ángulo de tiro. Entonces ya tú puedes aplicar, acá tiene una posición, acá va a tener otra posición. ¿Cuál va a ser su posición? Acá le llamo R. Y como no tiene altura, va a ser R,0. Y tiene su velocidad también. Entonces veamos a las ecuaciones. Veamos las ecuaciones. Recuerda que en el eje X es MRU, en el eje Y es caída libre. Caída libre. Entonces nosotros podemos descomponer y hallar las componentes. Puedo aplicar la ecuación de la posición, ¿no? Acá puedes escribir la ecuación también de la posición. Esta es la componente X, esta es la componente Y. Y aquí está la ecuación de la posición. Y puedes aplicar todas las ecuaciones de caída libre. O sea, puedes aplicar la ecuación de la velocidad, ¿no? Pero ese es componente Y. Y todas las demás. Puedes combinar estas dos, el eje X con el eje Y, que tienen en común, parámetro en común que tienen es el tiempo. Y de esta forma vas a poder obtener una ecuación consolidada. Tienes ahí la velocidad y la altura, el alcance y el tiempo de vuelo. Estas ecuaciones puedes observar que tanto la altura, el alcance, la velocidad, el tiempo dependen de la rapidez con la que se lanza y del ángulo de tiro. Entonces tú dices, si el ángulo de lanzamiento es 45 grados, vas a obtener un alcance horizontal máximo. ¿Ya? Y esto va a ser igual, rapidez al cuadrado sobre la gravedad. Estas ecuaciones son válidas si la trayectoria es una parábola. Una parábola completa en el plano X, Y, ambas positivas. ¿Ya? Entonces vamos a revisar un ejercicio. Y si no es una parábola completa, lo que haces es descompones la velocidad y trabajas en el eje X y en el eje Y. Reforcemos esta parte con la solución de un ejercicio de clase. Ahí está. Este es el ejercicio número 1. Entonces, este es el punto donde inicia. Este es el punto inicial y este es el punto, esta pelota que lo lanza, sube y baja y entra a este lado. Es el punto final. Entonces, lo que nosotros decimos es, te piden que determines la velocidad. Entonces, tú dices, finalmente, la rapidez va a depender de la componente horizontal y de la componente vertical final, ¿no?
Entonces, esta velocidad tiene una componente horizontal. Tú sabes que la componente horizontal es constante. Decimos acá que la componente horizontal es v⁴ coseno de teta. Entonces reemplazas nada más. v⁴ es 5, coseno de 53 es 3/5. Esto es 3. Acá vas a tener 3 al cuadrado. Me faltaría la componente vertical. La componente vertical inicial es v⁴ seno de teta. O sea que acá es 5 por 4/5. Acá es 4. Profesor, acá le pongo 4. No, porque recuerda que la componente vertical es afectada por la gravedad. Y la gravedad es la que hace que varíe. Entonces, para hallar, trabajamos en el eje Y, que es caída libre. ¿Qué datos tenemos? Nuestros datos que tenemos hasta el momento son la componente vertical inicial, que es más 4 porque está apuntando hacia arriba. La componente vertical inicial, positiva. Tenemos que la gravedad, dirección hacia abajo. Me faltaría un dato más. Lo puedo hallar, el tiempo. Voy a hallar el tiempo de la posición inicial a la posición final. Para hallar el tiempo vamos a trabajar en el eje X, que es un MRU. Decimos así, la distancia en el eje X es igual a la velocidad en el eje X por el tiempo. Recuerda que en común el eje X y el eje Y tienen el tiempo. Del punto de inicio al punto final, la distancia es L. Esta componente es 3 y ya tienes el tiempo. Pero recuerda que L es 1,2. ¿Me puede decir cuánto es el tiempo? Escucho 0,4 segundos. Está. Entonces, 0,4 segundos. ¿Puedes hallarme la velocidad, la componente Y? Final es igual inicial más aceleración por el tiempo. Final, esta es la componente Y final. Inicial es más 4, gravedad menos 10, el tiempo 0,4. O sea que acá tienes 0. Acá es 0 al cuadrado. Entonces acá vas a tener que esto es 3 metros sobre segundo. Entonces, luego de 0,4 segundos, la velocidad es 3 metros sobre segundo. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo, nos apresuramos. Se nos gana la hora. Revisamos este ejercicio 8 también. Este es el punto donde inicia y este es el punto donde finaliza. ¿Qué quieres determinar? El alcance horizontal. O sea, tú trabajas en el eje X, es un MRU. La distancia en el eje X es igual a la componente X por el tiempo. Entonces necesitas el alcance horizontal, que es D, me falta la componente X. Hay que hallar la componente X. Entonces nosotros sabemos que la componente X es la v⁴ coseno de 37. v⁴, ¿cómo? Disculpe, ¿puede volver a la antigua imagen? No alcancé a tomarle captura. Uy, mira, termino de hacer este ejercicio y retrocedo, ¿ya? Ya. Coseno es, ¿cuánto es de 37? 4/5, ¿no? A ver, ¿cuánto sale, por favor? Y luego hacemos la componente Y inicial, v⁴, seno de 37, que es de 100, Miss, el primero. 125, seno de 37 es 3/5, 3/5. ¿no? Ya, ¿cuánto vale la componente X acá? El primero es 100. 100. ¿Y la segunda? 75. 75. Muy bien, gracias.
Ya tengo las componentes, entonces acá la componente X es 100, me dicen, y me faltaría el tiempo. El tiempo. Entonces lo vamos a trabajar en el eje Y para hallar el tiempo. Es caída libre. Entonces, ¿qué datos tenemos en caída libre? Tenemos que la componente Y inicial es más 75. Es más porque, mira, está apuntando hacia arriba la componente Y inicial. La gravedad siempre tiene dirección hacia abajo. Entonces, por eso le pongo menos 10. Tengo el desplazamiento, también tengo, ¿ah? Tengo el desplazamiento también, que juntas, este es el punto donde inicia y este es el punto donde finaliza. Pues este es el desplazamiento, ¿no? O bueno, si no, lo hago así. O también puedo decir, tengo la posición inicial. Esta es la posición inicial. La posición inicial es igual a H y esto es más 500. ¿Me ayudas a escribir la ecuación de la posición? La mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. A ver, posición inicial 500, velocidad más 75t, la mitad de la gravedad 5t al cuadrado. ¿Qué sucede al final? Llega al suelo. Y cuando llega al suelo, ¿cuánto vale la posición? 0, no hay altura. Lo reemplazo y digo 0 va a ser igual a 500 más 75t menos 5t al cuadrado. Quitamos quinta y lo pasamos al otro miembro. T al cuadrado, quinta de 75. 15. 15 me dicen. Quinta de 500. 100. Ya. Bien. Búscame números que multiplicados me den 100 y que la suma o resta me dé 15. 20 y 5, ¿no? ¿Quién va con el menos? Menos Más, 20 ¿así? más 5. Ya. Entonces ya tienes t menos 20 y t más 5. Entonces ya tienes que el tiempo es 20 segundos. 20. Entonces el alcance te va a salir 2000 metros, que lo puedes escribir en kilómetros como 2 kilómetros. ¿Ven? Y está. Entonces, parabólico lo resolvemos en el eje Y como caída libre para poder hallar el tiempo. Y ese tiempo es el mismo en el eje X. Muy bien, chicos, entonces nos vamos rápidamente. Me indicó una de sus compañeras que le faltó tomar captura a este eje. Este es el último, entonces este le faltó tomar captura. ¿Ya tomó captura? Gracias. Ok, Sí, gracias, muy bien, Miss. entonces. Ya está. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de un movimiento circular. Movimiento circular es un movimiento en 2 dimensiones. La trayectoria es una circunferencia. Entonces, acá voy a tener 2 desplazamientos. El ángulo es, acá este móvil se va a desplazar ángulos. Mira. Y el desplazamiento será la distancia que hay entre la posición inicio y la posición donde finaliza. Entonces el desplazamiento va a ser este delta de t. Ángulos. Estamos hablando respecto a ángulos, desplazamiento angular. El desplazamiento es posición final menos posición inicial.
como este se mueve en esta dirección, entonces estos son los ángulos, posición inicial y posición final. Este desplazamiento va a estar en radianes, los ángulos siempre en radianes. También puedo observar que cuando se ha desplazado, ha recorrido un arco. Entonces acá nosotros hablamos de un desplazamiento lineal. Desplazamiento lineal. El desplazamiento lineal lo podemos calcular como el arco es igual al ángulo por el radio, ¿no? El arco es igual al ángulo por radio. Esta de acá se llama desplazamiento lineal. O sea, el arco de la circunferencia te representa el desplazamiento lineal, que va a estar en metros. En un movimiento circular también te hablamos acerca de la velocidad angular. La velocidad angular será el cambio de ángulos, cambio de posiciones angulares respecto al tiempo. Su unidad es radianes sobre segundo. Hablamos también de periodo. El periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Y la frecuencia es la inversa del periodo, o sea, número de vueltas sobre el tiempo. Su unidad es 1 sobre segundo, o sea, equivalente a hertz. ¿Ya? Entonces, un movimiento MCU, nosotros decimos en un movimiento MCU se caracteriza porque su velocidad angular es constante. Velocidad angular es constante. Nosotros decimos que un MCU es similar al MRU. Yo lo asemejo. No es que sea igual, sino que lo asemejo. Acá, por ejemplo, voy a decir que la rapidez es distancia entre tiempo. En un MCU tengo desplazamientos. Tengo dos desplazamientos. Un desplazamiento respecto a arcos y un desplazamiento respecto a ángulos. Entonces, cuando el desplazamiento es respecto a arcos, hablamos de una rapidez tangencial. Y cuando el desplazamiento es respecto a ángulos, hablamos acerca de velocidad angular. Me puedo dar cuenta también con las unidades de radianes sobre segundo, y esto es en metros sobre segundo. Entonces acá decimos, esta es la velocidad tangencial o lineal. En un MCU, la rapidez es constante. Rapidez. La rapidez lineal. En una vuelta, yo digo que el ángulo barrido es 2pi radianes. El arco sería 2pi por radio, ¿no? El tiempo es equivalente al periodo. Entonces, en una vuelta, la rapidez lineal lo puedes escribir como 2 veces pi radio sobre el tiempo, ¿no? La velocidad angular lo puedes escribir como 2pi sobre el periodo, o si quieres, lo puedes escribir en función de la frecuencia, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos es válido. Recuerda que en un MCU la velocidad angular es constante. También escribimos la ecuación de la posición de un MCU. Posición inicial, velocidad por el tiempo. Esta es la ecuación de posición. Ecuación de posición. Entonces, un MCU se caracteriza por tener una velocidad angular constante, la rapidez lineal es constante, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante. Veamos un ejemplo acerca de un movimiento MCU.
Revisemos este ejercicio. Vamos a ver, no puedo. Ahí está. Solución. En este ejercicio me dan un reloj. Este es el horario. Este es el horario. El horario está en la posición 9. Y este es el minutero. El minutero está en la posición 12, que sería posición 0, ¿no? Al final, ¿qué es lo que me piden? Me piden que determine a qué hora, círculo, ahí está más o menos así, a qué hora el horario y el minutero se superponen, pero esto va a ocurrir antes de las 10, o sea, acá está 9 y acá está, esto es 10. Entonces, el horario y el minutero se van a superponer en esta posición. Acá está el horario y sobre el horario va a estar bueno, hay los dos. Ahí está, este es el horario y el otro de rojo es el minutero. El minutero. O sea que se sobreentiende, si se superponen, significa que están en la misma posición, ¿no? Están en la misma posición. Entonces hay que escribir la ecuación de la posición para ambos, para igualar. Entonces acá nosotros decimos para el minutero. A ver, ¿qué sabes del minutero? ¿Qué sabes del minutero? El minutero se encuentra acá, si tú lo pones tu plano cartesiano, tu plano cartesiano, entonces yo puedo decir que el minutero partió de 12, o sea, su posición inicial del minutero es 0, porque recuerda que 12 es como 0. 0. Me puedes decir también su periodo del minutero, ¿no? Es 60 minutos, profesora, y 60 minutos equivale a ¿cuánto? A 1 hora. Entonces, con esto tú puedes decirme la velocidad angular del minutero. ¿Es igual a cuánto? 2pi sobre el periodo del minutero. Ya que vas a indicarme que esto es igual a 2pi radianes sobre 1 hora. Entonces tú tienes 2pi radianes por hora. Entonces podemos escribir la ecuación de la posición. Minutero, posición inicial del minutero, más la velocidad del minutero por el tiempo. Entonces ya tengo, a ver, me dictan. Posición inicial 0, velocidad, esto es 2pi por t. Pues acá yo tengo 2pi por t. Igual, necesito ahora para el horario. Vamos chicos, estamos en un maratón. La posición inicial del horario, ¿cuánto es? Este es acá, 59, o sea que esta es su posición inicial del horario, que sería 3/4 partes de una vuelta. Una vuelta. Pero tú sabes que una vuelta es 2pi. O sea que esto es igual a 3 medios de pi radianes. ¿Todos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿cuánto es el horario? ¿Cuánto es el periodo del horario? 12 horas. Entonces ya puedes hallar la velocidad angular. La velocidad angular del horario es 2pi sobre el periodo del horario. Y acá tengo 2pi entre 12. Eso es pi sextos radianes.
Escribo la ecuación de la posición. Posición del horario, posición inicial del horario, más la velocidad del horario por el tiempo. Reemplazo la ecuación de la posición del horario, posición inicial, 3 medios de pi, más la velocidad angular, pi sextos de t. Entonces, reemplazo, acá es 3 medios de pi más pi sextos de t. Se cancela pi. Eliminamos pi. Se van pi. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener 2t menos t sextos igual a 3 medios. Tienes 12, 12, 11, ¿no? Acá te queda 11 sextos de t igual a 3 medios. ¿Está bien? Simplifica. ¿Cuánto sale el tiempo? ¿Cuánto sale el tiempo? El tiempo te sale 9, 11 horas. Pero para saber, yo sé que la hora, al final vas a tener la hora. Ya sabes que es las 9 y cuánto, ¿ah? Te faltan los minutos, ¿no? Entonces esto de ahí lo voy a expresar en minutos. Para saber la cantidad de minutos, ¿cuánto equivale? Sabes que una hora equivale a 60 minutos. ¿Cuánto es el tiempo? Me sale ahí, chicos, ayúdenme rápido, que me gane el tiempo. ¿Cuánto salió esa operación? Sale 49, ¿no? 49,1 minutos. O sea que el tiempo vas a tener 49 minutos más 0,1 minuto. Pero este 0,1 hay que pasarlo a segundos. En segundos, ¿cuánto es 0,1? Porque aquí está en segundos, 10. ¿ah? En segundos, 10. 6. 6, ¿no? Mira, lo que estamos haciendo es 0,1 minutos. Tú pasas, pues, en un minuto hay 60 segundos y eso te va a salir 6. Entonces, como no me tengo espacio, acá le voy a poner 6 segundos. Acá vas a tener 49 minutos y 6 segundos. Entonces acá le pones 9 horas con 49 minutos y 6 segundos. ¿Se entendió, chicos? Los escucho, los leo. Muy bien, entonces voy a tener que tomar su receso porque me falta tiempo, chicos. Tocamos varios temas en las semanas. Entonces, vamos con la última parte. La última parte sería el movimiento MSV. El movimiento MSV se caracteriza por tener una aceleración angular constante. Entonces, la aceleración angular. Entonces, acá nosotros tenemos aceleraciones. ¿De qué tipo tenemos las aceleraciones? Tenemos acá aceleración angular, aceleración tangencial, tenemos la aceleración centrípeta y tenemos la aceleración total. Estas son todas las aceleraciones del este. La única aceleración que es constante es la aceleración angular. Esta es constante en magnitud, la aceleración tangencial constante en magnitud, y estas dos aceleraciones son variables. Por eso hablamos solamente de la aceleración angular. ¿Ya?
acá nosotros decimos que, vemos acá, por ejemplo, la velocidad varía, la velocidad lineal, y acá tenemos que esta velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Esa es la forma de cómo podemos relacionar estas dos velocidades. De la misma forma, la aceleración tangencial es igual al angular por el radio, las dos. Relacionamos esto porque tenemos la aceleración centrípeta, que lo puedes escribir como lineal al cuadrado sobre el radio o en función del angular. Entonces nosotros decimos que en un MRV la aceleración centrípeta es variable. La aceleración centrípeta es aquella que apunta al centro. Varía porque depende de la velocidad. Veamos sus ecuaciones. Las ecuaciones del MCV son similares al MRV. O sea que vas a tener la ecuación de la posición. Ecuación de la posición, ahí está, velocidad inicial tiempo, la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Puedes escribir la ecuación de la velocidad también, ahí está. Velocidad inicial, aceleración por tiempo, o al cuadrado, ¿no? De las velocidades. Ahí está. 2 veces la aceleración, el desplazamiento. Entonces, todas las ecuaciones lo aplicas acá. Así como sus ecuaciones, también las gráficas son similares. Entonces, lo que me interesa acá es hablar acerca de la aceleración. Aceleración, vamos a ver. Me interesa es hablar acerca de la aceleración tangencial y centrípeta. La aceleración tangencial habíamos dicho que es la aceleración que es tangente a la circunferencia y la centrípeta apunta hacia el centro. Estas dos aceleraciones son perpendiculares, de tal forma que podemos hablar acerca de una aceleración total. Esta es la aceleración total. Donde A es la aceleración total o resultante. ¿Cómo lo puedes hallar? El valor de la aceleración total lo puedes hallar por Pitágoras. Tiene una componente radial, que es la centrípeta, y una componente tangencial, que es la aceleración tangencial. ¿Cómo hay la aceleración tangencial? La aceleración tangencial, no te olvides que es igual al angular por el radio. Es eso. ¿Cómo hay la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta lo puedes hallar conociendo la velocidad lineal y el radio, o también lo puedes hallar en función del angular, cualquiera de las dos formas. Y eso sería todo, chicos, respecto a la teoría. Revisamos nuestro último ejercicio. Ahí está nuestro ejercicio. Me hablan acerca de una prenda de vestir que lo estamos centrifugando, va a realizar un MCV. Los datos son, me dice que va a partir de reposo. Acelera, tiene una aceleración angular de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. En un tiempo de 0,5 segundos, te dice así, adquiere, entonces al final, te están diciendo al final, para un tiempo de 0,5 segundos, adquiere una aceleración. Me están dando otra aceleración. Esta es la aceleración, como no te especifica qué aceleración es la aceleración resultante, es la aceleración total. Aceleración total. Porque el ejercicio te tiene que especificar. Tiene una aceleración lineal, una aceleración tangencial, una aceleración angular. Cuando no te especifica, es la aceleración total. Recuerda que la aceleración total es igual a la centrípeta y la tangencial. Entonces necesito centrípeta y tangencial.
Entonces, para hallar la tangencial necesitas la... Y recuerda que la tangencial varía en este tiempo, entonces necesito la velocidad. Vamos a hallar la velocidad con estas ecuaciones. Decimos acá, velocidad final es igual inicial más aceleración por el tiempo. Hallamos la velocidad, este es inicial, que es 0, más 2 por 0,5. ¿Me ayudan? ¿Cuánto sale? Este es 1, ¿no? 1 radián sobre segundo. Entonces tú dices, para un tiempo de 0,5 segundos, esta velocidad es de 1 radián sobre segundo. Entonces tú puedes hallar la aceleración centrípeta como angular al cuadrado o lineal. Si quieres le pongo angular al cuadrado por el radio, ¿no? O lo puedes poner así. O así le ponemos. Vamos. Ahora, lineal es igual al angular por radio. Así lo puedo poner en función todo del radio. Entonces, lineal va a ser angular 1, el radio R. Entonces, lineal es R. Entonces, para 0,5 segundos, la velocidad es R. Escribo la fórmula de la aceleración centrípeta. Lineal al cuadrado sobre radio. Reemplazo lineal, ¿cuánto es? Es R al cuadrado sobre R. Esto es R. Entonces, la aceleración centrípeta equivale a R. Lo elevas al cuadrado. Te falta la tangencial. Aceleración tangencial lo puedes escribir como la aceleración angular por el radio. Aceleración tangencial es la angular, que vale 2pi, y el radio R. Entonces, esto es la aceleración... Ah, no, la aceleración angular es 2 nada más, no es 2pi, es 2. Esto es 2R. Aceleración angular, 2. El radio, R. Entonces acá tengo 2R, lo elevo al cuadrado. Entonces reemplazo este 125, va a ser igual R, acá vas a tener 5R al cuadrado, ¿no? Despejamos y vamos a tener que R es 125 sobre raíz de 5. Racionaliza, hay que racionalizar raíz de 5 y vas a tener 125 raíz de 5 sobre 5. ¿Cuánto vale el radio? 25, ¿no? 25 raíz de 5 centímetros. Y eso sería nuestra respuesta. Bueno, chicos, entonces damos por finalizado la clase. Espero que hayan entendido. No se olviden, pónganse a repasar, vuelvan a resolver los ejercicios. Si tienen alguna duda, lo marcan y me preguntan en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Cuídese, Profesor, hasta luego. Gracias. Un saludo, Luis, cuídese. Amén. Cuídese. Hasta luego, chicos.